lenguas bíblicas, era justamente algo que mencionaban las sectas. Y por eso queremos ahora, dentro del plan de la salvación de nuestro Señor, topar el nombre de Dios. Sí. Una de estas sectas, especialmente de las que se llaman ahora rabínicas mesiánicas, enseñan de que ya no puedes pronunciar el nombre Jesús, Cristo. Cristo, Jehová, y que tienes que utilizar el hebreo en tu vocabulario para poder pronunciar el nombre de Dios Y para que Dios te también escuche. yo te escuche. Que es una vergüenza. Imagínate, lo hemos dicho en la parte final de Atense, ¿qué pasaría con los hermanos analfabetos que viven en el campo, que no saben ni siquiera hablar español? Si no saben español, ¿cómo saber hebreo y cómo comunicarse con Dios? ¿Te das cuenta del problema que provoca? Bueno, el tema de... Justo escribí un libro con Freddy Guerrero sobre esta secta de lo mesiánico y lo apostólico. ¿Cómo se llama el libro? Nuevas formas de poder. Wow. Que es una forma, esta secta es una forma de tener el poder. Si uno estudia el perfil psicológico de estas sectas, es querer tener el control. En el fondo es eso, un tema de poder. Pero bien, tratando de ser más honesto con la pregunta y metiéndome solamente en la pregunta, ellos, muchos mesiánicos de esta secta, de los mesiánicos... ¿Estamos hablando de verdaderos mesiánicos o falsos mesiánicos? No, lo falso, no lo verdadero, Falso lo verdadero es diferente. Los falsos mesiánicos tratan o enseñan una antipatía contra el griego del Nuevo Testamento. Ahí está el problema. Solamente aceptan la lengua hebrea del Antiguo Testamento y quieren que el culto cristiano sea en lengua hebrea. Y mire, ni siquiera saben hebreo. Esa es la verdad. Y yo tengo un testimonio muy triste. En mi denominación Iglesia de Dios, una iglesia se hizo mesiánica en Guayaquil. Y el pastor que era de Guayaquil se fue por 5 meses o 3 meses a Israel y vino sabiendo hebreo, entre comillas, ya que es una envidia. Es impresionante. En 3 meses. Tres vino así. meses. Yo creo que es un genio. Y puso todo el culto usando la liturgia mesiánica judía. Y Expliquemos qué es liturgia, ¿te parece, por favor? liturgia es en sí los elementos que se usan en un culto. Es lo que se hace en el culto. Lo que se hace en el culto. Bueno, pero el problema de los falsos mesiánicos es que se debe usar el hebreo y no el griego, porque para ellos el hebreo fue el idioma que Dios inspiró la Biblia y que Dios hablaba en hebreo en el cielo y que Dios usó el hebreo para formar la Biblia y que el griego es una lengua pagana, gentil, que no es sana, una lengua que es falsa y que no se debe usar porque no sirve. Yatensi, te interrumpo. Y todos los que son adictos al hebreo, quiero que escuchen atentamente esta pregunta que le voy a hacer a mi amado amigo Yatensi. Y tú también puedes corroborar, David. ¿Jesucristo hablaba hebreo? No. A ver, explícame eso, por favor, porque toda la gente que está hablando mesiánicos dicen, obviamente, Jesucristo, el hebreo, pero Jesucristo hablaba hebreo. Es una Yatensi. gran mentira. A ver, por favor, explícame eso. Resulta que el hebreo, habla un poquito del origen de las lenguas bíblicas. Por favor. Claro. Y deme unos 3 minutitos para poder hilar mi pensamiento. Primero, que el hebreo como tal se habló en Canaán. Sí, señor. Ok. Los cananeos. Cuando Abraham sale de Ur de Caldea, no sabía hebreo, sabía el acadio. Ok. Sumerio o acadio. Sumerio, la lengua acádica, una lengua cuneiforme. Cuando el pueblo va a Egipto, ellos aprendieron a hablar el egipcio, que ahí nació la lengua copta. Después, cuando el pueblo toma la tierra prometida, aprende las lenguas que se hablaban en Canaán, a lo largo de Palestina. Se llaman las lenguas semíticas. Y aquí te interrumpo. ¿El hebreo es en sí un idioma o es también una nacionalidad? ¿Por qué razón te pregunto esto? Génesis capítulo 14 y 13. Y por favor, Biblia, papel y lápiz, porque aquí vamos a aprender, teniendo a Yatensi, una enciclopedia andante, justamente a David Diamond, otro sabio de la palabra de Dios, vamos a estar escudriñando y vamos a preguntar, porque dice el hebreo. Vamos a ver de dónde sale. En la primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra hebreo, es justamente como un adjetivo a Abraham. Y la palabra de Dios dice Génesis 14, 13. Y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham en hebreo, que el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces,
¿El hebreo qué es? Idioma, nacionalidad, justamente en este tiempo, Ahí- porque estás hablando de Canaán. Aquí hay una cosa que hay que aclarar, también las traducciones aquí son muy peligrosas. ¿Ok? Sí, señor. El hebreo en el tiempo de Abraham no se refería al idioma, sino era un sobrenombre, Era un apodo. un apodo a los que cruzaban el Éufrates. Eso significa el que viene del otro lado del río. Que viene del otro lado del río. Eso es lo que significa Viene, hebreo. hebreo, Bien, hay una que palabra, viene del otro lado del río, apunte. viene de una partícula llamada eber, que era como una preposición arcaica que significaba el que cruza el río Perfecto. o el otro lado del río. Entonces, ahí se llama ibrín. Ibrín es plural in, dice los que vienen del otro lado del río. Perfecto. No se refería a una lengua, sino a los caminantes Perfecto. que cruzaban el río. Los errantes. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la aclaración? Ahora, continuemos con esta cuestión de la lengua. Las lenguas semíticas se hablaban en Palestina y hay una cosa importante. Cuando Israel conquista Canaán, en Canaán se hablaba el paleohebreo o el cananeo. Perfecto. La lengua era la cananea. Y los papirólogos le colocaron como sobrenombre el cananeo el paleohebreo, que significaba el antiguo hebreo que aprendieron los judíos, el pueblo de Dios. Ese paleohebreo fue el primer hebreo que las letras no son las mismas letras que ahora se usan en el hebreo. No, son diferentes. Pero sí eran los mismos nombres, las 22 letras, el alfabeto de facto. La Aleph no se dibujaba como en una forma de N, sino como, como la cabeza de un toro, porque Aleph significa toro. Y en el paleo hebreo cananeo se dibujaba como la cabeza de un toro. Bet, casa, como una casa, una tienda. Aleph, Bet, Gimel, se llama Gamal, camello, y se dibujaba como un camello. Perfecto. Dalet, puerta, como una puerta. Aunque los nombres son las mismas letras en cuanto a nombre al hebreo posterior, junto con el cananeo, pero las letras eran diferentes. Entonces el pueblo judío aprendió ese hebreo, que las letras eran las mismas, son los mismos nombres del hebreo posterior, pero las letras eran diferentes. Eran, pongamos, eran como jeroglíficos, dibujos. Ahora, ¿qué pasó? Había un pueblo del norte de Siria que aprendió a hablar arameo. Perfecto. El arameo fue el idioma internacional de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? El arameo tenía las 22, o sea, su alfabeto arameo eran con las 22 mismas letras del paleohebreo o cananeo, pero se dibujaba diferentes las letras. Entonces, en un proceso, el pueblo judío adoptó las letras arameas, pero pensando en cananeo. Claro. Entonces, aquí se llama un proceso que se llama el hebreo se arameizó. Ok, perfecto. Entonces, el hebreo, el pueblo judío usó los caracteres de las letras arameicas, Sí, señor. que son las mismas actuales, son las mismas. Es así. Son las mismas. Y aquí viene un problema bien terrible. Podemos decir que el pueblo judío tuvo varias etapas del hebreo. Resumamos. Cuando tomó a Canaán, hablaban el paleohebreo, que es el cananeo, con otras letras diferentes, aunque se llame Ale, Be, Gime, Dale, Ei, Bab, etcétera, etcétera, aunque se llame lo mismo, pero con diferentes letras. Después el hebreo, el cananeo se vuelve aramizado, se usan las letras del arameo. Tercero, lo que se llama el hebreo aramizado propiamente. En la época. Ahora, el hebreo tuvo un uso hasta 2 siglos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo. Se hablaba el hebreo aramizado sin vocales, porque no tenía vocales. Perfecto. Las vocales fue en el siglo VI después de Cristo con los masoretas. Ellos colocaron puntuación. La puntuación masorética. Entonces, Esdras recopiló todas las tradiciones del Antiguo Testamento en un hebreo aramizado. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de Cristo, el hebreo se dejó de usar, Exacto. se dejó de hablar, Es cierto. Muy bien. y se hablaba un dialecto que era hermano del hebreo, el arameo galilaico, que se empezó a hablar en Siria al norte. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia, Jesús ya no conocía el hebreo, conocía el arameo galilaico, que fue su lengua materna. Y esto es importante. Y es más, los únicos que todavía sabían hebreo eran los escribas, Claro. los doctores, Los seferim. exactamente por investigar la tradición de la escritura. Y como no sabían hebreo, tuvieron que inventar los famosos Targumín. El Targum. El Targum, que es una traducción del hebreo al arameo. Onkelos. Sí. Con el rabino Onkelos. Exactamente, porque ya nadie hablaba hebreo
y la palabra de Dios estaba en hebreo y ya nadie escuchaba en hebreo. Entonces tuvieron que traducir al arameo para poder usarlo en las sinagogas y para poder estudiar la palabra de Dios en arameo, en la lengua que hablaban. Entonces los mesiánicos están equivocados, los falsos mesiánicos, por cierto, y están equivocados.